5 mars 2013, jour de la mort d'Hugo Chavez. Pour la droite vénézuélienne, c'est l'occasion d'en finir avec le chavisme. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Février 2014. Le président Nicolás Maduro est alors au pouvoir depuis moins d'un an. Une première vague de violence de rue est engagée par l'opposition. Malgré 43 morts et plus de 800 blessés, ces émeutes ne parviennent pas à destituer le gouvernement. Mars 2015. Barack Obama signe un décret classant le Venezuela comme menace pour les États-Unis. Les sanctions financières tombent. « 6 décembre 2015, jour des élections législatives. Durement affectés par des mois de privation, les électeurs favorisent l'opposition, qui s'empare de l'Assemblée nationale. Le gouvernement reconnaît sa défaite. Néanmoins, 3 députés, accusés de fraude par le tribunal suprême de justice, rendent illégitime la nouvelle Assemblée. L'opposition crie au scandale et persiste à leur faire prêter serment. Pour la coalition de droite, la Mesa de la Unidad Democrática, l'heure de la revanche a sonné. Le nouveau président de l'Assemblée, Julio Borges, défie le pouvoir en place. El problema del país es que ustedes no cumplen las reglas. O las cumplen o las cumplen. Aquí estamos para cumplir las reglas. Le 4 avril 2017, une deuxième vague de violence tente de provoquer le départ du président Maduro. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una asamblea nacional constituyente. Convoco al poder constituyente originario del pueblo. Lo primero sería caracterizar el conflicto que hay hoy en Venezuela. Es decir, no ver las partes por separadas, sino pensar que hay una estrategia de integralidad que busca golpear sobre todos los flancos en simultáneo y que en algunos momentos prioriza uno sobre otro. Es lo que se llama muchas veces una guerra de cuarta generación, que tiene como objetivo asfixiar a la población y no dejar ningún punto de escape. Es decir, que si no estamos en la confrontación de violencia callejera, estemos en la confrontación económica o en la mediática o en la diplomática, pero que siempre haya una presión generalizada sobre la población venezolana para obligarla a quebrar su acumulado que viene sosteniendo desde hace 18 años.
l'opposition déclare vouloir empêcher la tenue de la nouvelle Assemblée nationale constituante. Deux camps s'opposent radicalement. L'escalade de la violence semble prendre la voie d'une guerre civile. L'image d'un pays à feu et à sang domine les écrans. Le nombre de morts suscite l'indignation internationale. La violencia durante las guarimbas se desarrolló mayoritariamente en zonas que controlaba la derecha. La derecha con una extracción de clase, digamos, con una identidad de clase media y alta, ¿no? Pasó en Caracas, en la zona que yo vivo al oeste de Caracas, por ejemplo, y las guarimbas se hacían en el este. En el oeste no pasaba nada, podemos decir, nada de acciones de calle, de violencia, y el este sí estaba muy convulsionado. La gente no quería violencia, no quería esa forma de cambio. Sí, queremos que las cosas mejoren, pero esa no es la vía ni de la violencia, ni de un cambio de gobierno hacia estos otros que saben que son peor, o sea, que son malos, pues, que son ellos realmente los culpables. Cuando hubo violencia en los barrios populares fue por dos razones. Una, porque hubo grupos infiltrados o bandas armadas en esos territorios que operaron para generar esos enfrentamientos, o sea, grupos que empezaron a confrontar con las armas contra la policía y generaron saqueos programados, o porque se generó un escenario tal de caos que la gente vio la oportunidad para ser parte de un intento de agarrar algo en lo material, pero no porque estaban siguiendo un llamado político. Era como una guerra que incluso ni permitía que el mismo vecino saliera. Mira, habían vecinos que no les permitían ni siquiera que salieran de su residencia. Y eran un grupito, 5 o 6. Entonces nosotros no podemos tolerar incluso quemar a un ciudadano por el simple hecho de que se parecía que era del partido de gobierno. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que es buscar la solidaridad, debemos buscar de convenir y de poder conversar para que nosotros de una u otra forma podamos solucionar el problema que estamos viviendo. ¿Qué hago yo con arremeter contra ti o con un otro venezolano si somos del mismo país? ¿Qué es lo ideal? Entre los dos vamos a tender la mano, vamos a sacar a Venezuela adelante, que eso es lo que se quiere. Con guerra no ganamos nada, lo que hacemos es empeorar la situación. O sea, esto ha sido un ataque desde 1998 hasta los actuales momentos, muy duro, no contra la figura del presidencial, sino contra todo lo que representa un cambio para el país, que es precisamente salir de un modelo político, económico y social que nos tenían enmarcados, y se nos presenta una propuesta bien importante, bien interesante, que es enrumbarnos hacia el socialismo, porque no estamos en socialismo, vamos rumbo al socialismo, y eso hay que hacerlo bien entendible. Le 30 juillet 2017, malgré le boycott des élections par l'opposition, Delcy Rodríguez est élue présidente de l'Assemblée nationale constituante à l'unanimité. Les violences de rue s'arrêtent du jour au lendemain. Debemos derrotar la intolerancia, debemos entender de una vez y para siempre que podemos entendernos, podemos convivir desde la diversidad. Somos distintos, pero podemos convivir. Ese es un mensaje que debe llevar y cobijar a Venezuela entera. Bueno, la Comisión debe promover la convivencia, debe promover la reconciliación nacional
y debe consolidar la paz duradera. Le 5 août 2017, l'Assemblée nationale constituante nomme Tarek William Saab au poste de procureur général de la République. Une de ses premières mesures est de s'attaquer à la corruption. En este caso que hoy voy a detallar, la detención, la privativa de libertad, entre otros, de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, ambos expresidentes de PDVSA y exministros de petróleo. Si uno ve lo que va develando la investigación del fiscal general de la República, se da cuenta que la corrupción atacó la empresa petrolera, que es la que genera 95% de los ingresos en divisa del país, atacó los mecanismos de importación en un país que importa gran parte de lo que consume. Cuando hablo de importaciones, hablo de alimentos, hablo de maquinaria agrícola, hablo de casi todas las áreas de la economía venezolana y que también está presente en algunos territorios fronterizos. Mafias internas nuestras en alianza con los sectores de intereses económicos, de los grupos económicos, de la alta burguesía, que han hecho que se bloqueen esa propuesta de transformar el modelo económico. Y bueno, esa es la lucha ahora, pues. Esto de la corrupción creo que es un elemento central para entender la situación económica. Si no vemos hasta qué punto estas mafias afectaron la situación, no vamos a poder entender por qué en Venezuela hay muchos lugares donde no se consigue gasolina, por qué la producción petrolera ha bajado, por qué un montón de importaciones han resultado falsas o sobrefacturadas, por qué grandes empresarios pueden importar a $1 oficial y revender a $1 paralelo, es decir, generar una hiperganancia con un robo abierto a la nación. Y permite entender que hay una parte del problema, una parte de la guerra que está al interior de las filas del chavismo. El presidente lo ha dicho, el principal enemigo de la revolución es la corrupción. El gobierno venezolano asegura que el 2018 será el año del despegue económico y para lograr este objetivo está llevando a cabo y prometió la recuperación de la industria petrolera nacional, PDVSA, de la que depende más del 95% de los ingresos en divisas al país. La mayor sabiduría para poder conducir esta revolución profunda en PDVSA, esta transformación, este golpe de timón en revolución necesario para nuestra industria petrolera, para ponerla a servicio ahora sí del crecimiento, del desarrollo y de la vida económica del país de manera integral. Sin corrupción, sin corruptela, sin corruptos, sin bandidos, sin sanguijuelas y mafias. A estas alturas, en otros países, en otras condiciones, con otros pueblos despolitizados, a lo mejor hubiesen tenido otras consecuencias. Pero en un pueblo altamente politizado como el nuestro, con un alto nivel de conciencia, con una claridad de nuestra clase dirigente, de poder explicar de una manera sencilla todas estas situaciones y con un imperio, porque detrás de todo esto está el imperio norteamericano, que siempre ha visto a este pequeño país petrolero situado al norte de América del Sur como su caja chica, ha querido retornar precisamente a que esos grupos oligarcas, a esos grupos tradicionales, esas familias, esos apellidos tradicionales, vuelvan al poder para que el petróleo deje de ser de los venezolanos y las venezolanas. Mi-août. Ayant perdu la bataille de la rue, à court de perspectives, l'opposition cherche une nouvelle fois à utiliser le scénario de la déstabilisation. Esta es la cura a todo el mal. Yo hace una hora estaba yo no me acuerdo dónde estaba, pero estaba en un foro. Y un señor me preguntaba, Juan, ¿y si ustedes paralizan Venezuela y el gobierno igual hace la constituyente? Si eso pasa en este país, hay una soberana guerra, señores. Y él decía, bueno, pero tienen que tener un plan B. Y bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y él me decía, bueno, que nos invadan. Eso es atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Claro.
We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world, and we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away, and the people are suffering, and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Le Venezuela est la plus grande réserve connue de pétrole au monde, devant l'Arabie Saoudite. Le pétrole vénézuélien est à 5 jours des États-Unis. Celui provenant d'Arabie Saoudite est à 5 semaines. En 2001, Hugo Chavez décrète la reprise de Petróleos de Venezuela et l'affectation des revenus pétroliers au financement des politiques sociales. Les élites dirigeantes du pays et les entreprises pétrolières nord-américaines ne pardonneront jamais au chavisme cette dépossession. Algunos pensaban que esto era una especulación, un invento del chavismo, pero de agosto hasta esta fecha hemos visto como el gobierno norteamericano ha anunciado públicamente que esa era su estrategia. El presidente, el vicepresidente han dicho públicamente que van a intentar asfixiar a la economía venezolana y para eso han llevado adelante sanciones económicas. Es decir, hay una estrategia hoy concreta de presionar a fondo sobre las principales variables económicas del país para de esa manera quebrar la correlación de fuerzas y que eso se traduzca en un voto electoral favorable a la oposición. Et depuis l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, la stratégie est claire. Anytime you have a country as large and with the economic capacity of a country like Venezuela, America has a deep interest in making sure that it is stable and as democratic as possible. We hope our friends in the EU will soon follow the United States. Le Venezuela sanctionné par l'Union européenne. Les ministres des Affaires étrangères des 28 ont décidé ce lundi de nouvelles mesures. Qu'il me soit permis de dire à ce sujet combien est préoccupante la crise actuelle du Venezuela. Une dictature tente de se survivre au prix d'une détresse humanitaire sans précédent, de radicalisation idéologique inquiétante, alors même que les ressources de ce pays restent considérables. En 1973, au Chili, quelques mois avant le coup d'État contre le président socialiste Salvador Allende, les journaux internationaux titraient « Plus de pain au Chili ». Dernièrement, les mêmes titres accrocheurs « Plus de pain au Venezuela » faisaient la couverture des grands journaux étrangers. La majeure partie des biens de consommation provient de l'étranger et est importée par le secteur privé. L'industrie vénézuélienne manque cruellement de diversité et le secteur agroalimentaire n'est pas développé. La guerra económica son grandes dificultades en obtener los alimentos, las medicinas y algunos insumos de higiene personal, ¿verdad? Pero no es producto de la falta de la política del gobierno, de la política económica, sino son elementos precisamente de esas formas de guerra silenciosa, no frontal, para ir doblegando la moral de los pueblos. Eso aunado a que sigue estando la distribución en grupos oligárquicos históricamente reconocidos en Venezuela, que en algunos lugares, en algunos casos no producen, pero sí distribuyen insumos alimenticios. Pour faciliter l'achat de biens de première nécessité, le gouvernement subventionne le secteur privé en dollars pour lui permettre d'acheter sur le marché international. 2004. Le secteur privé reçoit 608 millions de dollars pour importer des médicaments. Les hôpitaux et pharmacies sont normalement approvisionnés. 10 ans plus tard, le secteur privé reçoit 2,4 milliards de dollars subventionnés. Les médicaments ont totalement disparu des circuits de distribution. El acetaminofén o paracetamol, que es un medicamento tremendamente barato, o sea, en cualquier mercado mundial es básico, y desapareció, no había ni en los consultorios, ni para comprarlo, ni nada, justo en el momento que hay una epidemia.
Entonces, sí hay también con cosas que son muy baratas, la desaparecen como para que haya ese malestar. Yo trabajé en Amazonas, en el estado de Amazonas, y ahí donde es endémica la malaria, o sea, comúnmente hay pacientes. Cuando yo trabajé no había falta de medicamento, había. Ahora no los hay. Y también eso ha hecho que los brotes de malaria, pues, y ahora tenemos pues mucho más casos de malaria porque no hay medicamentos para controlarla, para evitar la transmisión. El Estado subsidia, no sé, el arroz, no sé, $1 o $2, pero el Estado lo vendía como un alimento subsidiado a mucho menos, a, no sé, a $0.50. Pero entonces eso, en la distribución, ese arroz pasa al mercado negro, donde se vende mucho más caro, o pasa a Colombia en contrabando, allá lo venden al mercado internacional, porque allá como no hay subsidio, entonces lo venden allá al precio del mercado internacional, en peso colombiano, y el peso después, peso colombiano allá en Colombia, como no hay control de cambio, compran dólares, y esos dólares los traen a Venezuela y lo venden al mercado negro, entonces se multiplica la ganancia. Estos delincuentes son mafias organizadas. Abren el estanque. Podrán ver una puerta secreta. Pase por aquí. Llega primero a un pequeño depósito inicial, pero no solo ese depósito, sino que como ustedes podrán ver, al lado derecho hay un pasillo secreto. Encontramos este galpón con gran cantidad de alimentos. Tandis que des tonnes d'aliments dorment dans des hangars, à l'entrée des supermarchés, les files d'attente ne cessent de grandir. Nombre de corporations, lorsqu'elles reçoivent $5 subventionnés, n'en utilisent qu'un pour l'importation et spéculent avec les 4 autres sur le marché illégal. Pour les entreprises de distribution des aliments, le véritable business n'est pas de pourvoir le pays en biens de consommation. Il est d'acheter et de vendre des dollars sous prétexte d'acquérir ces biens. À l'ouest de Caracas, où réside la base sociale du chavisme, nombre de produits de base restent introuvables. Frente a la crisis y a la guerra económica que estamos sufriendo, no hay otra alternativa. La alianza con la burguesía siempre va a ser táctica, siempre va a ser ocasional, digamos. Porque cuando quieran, por así decirlo, jodernos, no van a volver a joder, ya lo han hecho. Los mismos en el 2002 son los que están intentando dar el golpe ahora. Entonces allí la clave es la de darle más poder al pueblo, que el pueblo se empodere, que el pueblo maneje espacios de distribución de alimentos, espacios de producción de alimentos, que ya lo hace, pero que eso sea política central del Estado. Somos las voces del pueblo. Hijos de Venezuela, directo desde los valles, haciendo la chamba en la calle sin dejar ningún detalle. Si te gusta bien y si no te gusta entonces dale, porque estos que están aquí no callarán, no callaremos. Esto es sin faranduleo, somos el combo de los feos, los que pintan, los que bailan, lo que hacemos el chambeo. Voy diciendo lo que veo y nadie a mí me callará. Solo quiero que sepa que esto sea hijo de verdad. Y Dios que no ha callado y en la batalla está diciendo lo que se ve, diciendo lo que va a amar, todo con el puño alzado, apoyando la cultura, aunque muchos toman el kick-off para hacer basura. No me importa tu locura, me importa lo que yo hago, aunque la envidia es muy fuerte, pero a eso no le paro, no confiar en nadie. Así fue que me enseñaron, seguiré haciendo mi hip-hop venezolano. Tú el hijo de Venezuela, el hijo te lo decimos así de claro, para que no cantes pop. Si te gusta esta cultura, apoya y no te calles, este es el tío de verdad que hacemos aquí en los valles. Tú el hijo de Venezuela, el hijo te lo decimos así de claro, para que no cantes pop. Si te gusta. Au Venezuela, pas de guarimbas dans les zones populaires. Les marches organisées par l'opposition partent des quartiers riches. Ainsi, pour entrevoir la vitalité de la révolution bolivarienne, il faut aller voir du côté des banlieues. À Caracas, dans les quartiers durement frappés par la guerre économique, les classes populaires s'organisent.
elles sont les véritables acteurs des avancées politiques, sociales et culturelles. Elles pallient au manque de solutions apportées par le gouvernement. Se ha emergido en los últimos años el CLAP, que es el Comité Local de Abastecimiento y Producción, que es una forma de organización que viene a plantear en un momento de ofensiva y de ataque a la economía una resolución organizada por la comunidad del problema de la comida. Es decir, ante el desabastecimiento alimentario y el aumento de precios, se planteó un mecanismo de organización popular para que la resolución a la dificultad económica no sea la competencia y el sálvese quien pueda, sino la organización popular. Tenemos 720 familias que son atendidas por diferentes calles, donde quincenalmente se compra la bolsa aquí en el mercado. Con 15.000 bolívares no compramos solo un arroz en los supermercados y alimentos polar. No compramos ni una mayonesa, no compramos ni un arroz ni una pasta. Con 15 compramos el aceite, compramos leche, compramos todo eso con 15 bolívares. Creemos en esto. Y si creemos es porque cuando nosotros hacemos una asamblea con la comunidad, ahí participa, no nada más los chavistas, ni participa nada más la revolución. También participan esas personas que tienen ideas diferentes a las de nosotros. Y nosotros también le damos la mano a eso que hay veces no creen en la revolución, nosotros le damos la mano para que también se vengan con nosotros. Y esas personas que compran las bolsas, también que son de derecha, nosotros los metemos en las listas para que también a su familia le llegue ese abastecimiento alimenticio. Vamos casa a casa, hay una vocera que son voceras de calle. Ellas hacen el trabajo y no es solo la bolsa de comida. Aquí nosotros beneficiamos, con lo que venga, beneficiamos a toda la familia de San Agustín. Yo digo que para nadie es un secreto lo que estamos viviendo. No es el primer país que ha vivido esta situación. Y nosotros somos revolucionarios de verdad y sabemos aguantar las cosas como están. Que no es un regalo, la gente lo adquiere, la gente lo paga. Y ese precio con respecto al precio de esos mismos productos fuera del sistema CLAC es algunas veces hasta inaccesible, es a una proporción hasta de 1000% más costoso de lo que cuesta uno solo de esos productos. Definitivamente los amo, Caracas, los amo, los amo. Si tú que no me deseas, ¿qué ha pasado con 10 décembre 2017, jour des élections municipales. C'est la 24e élection en 20 ans de chavisme. Le Venezuela détient le record mondial en nombre de scrutins. El voto es un derecho adquirido nosotros los venezolanos y no lo podemos dejar perder. Es que otra persona decida por mí. Y a mí no me gusta que nadie decida por mí, sino yo tengo mi forma de mi decisión. Bueno, a mí por lo menos me gusta este proceso, estoy con mi proceso y siempre votaría por Maduro por todo, por todas las cosas. Primero quiero que este país cambie, quiero una economía mejor, no para mí sola, para mis nietos, para todo el mundo. Que este país cambie, ¿con quién mejor que Maduro?
Mira, yo creo que el voto primeramente representa para uno un acto a veces de protesta, puede ser de castigo, pero ese es un derecho que nosotros tenemos y que consideramos que aquel que no vote no tiene derecho a protestar, pues no debería protestar, porque a ti te dan la oportunidad para que vengas y protestes y escojas el candidato que tú quieres de acuerdo a tu conciencia. Este pueblo sigue votando y sigue luchando porque es un pueblo consciente, de la situación que hoy por hoy estamos atravesando como país, de la situación de país que tenemos. Es un pueblo consciente y es un pueblo guerrero que no se rinde y por eso seguimos votando. Una de las formas que establece el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es a través del ejercicio del voto, que afortunadamente en Venezuela es un derecho político, es universal, directo y secreto, y tenemos una institucionalidad que es el Consejo Nacional Electoral que se encarga de ello. Au Venezuela, au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, s'ajoute le pouvoir citoyen et le pouvoir électoral. Le Conseil national électoral est un pouvoir indépendant du gouvernement chargé de superviser le déroulement des processus électoraux. Este poder electoral garantiza 100% que la teoría de la elección, del derecho a ser escogido, el derecho a tú postularte, esté garantizado. El órgano electoral que existía era un vehículo o instrumento para traicionar la voluntad de la escogencia ciudadana. Pero acá el hombre, el ser humano, no toca los votos ni toca los resultados. Es la propia máquina que al final del día hace una sumatoria en cada una de las urnas. Y luego el hombre lo que hace es comprobar que esa máquina funcionó bien. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para elegir presidente, que hoy en día todavía no ha contado con un resultado definitivo y que en todo caso ilustra lo que es el doble rasero que se maneja en cuanto a Venezuela y sus elecciones, dado que en el caso de Honduras poco o nada han dicho las autoridades y naciones sobre esta situación, sin duda alguna delicada. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo estoy sometido a todo lo que decida la Asamblea Nacional Constituyente. Subordiné mi poder como presidente de la República, jefe de Estado, jefe de gobierno, a los poderes plenipotenciarios de la Asamblea Nacional Constituyente. Venezuela, la historia del 2017, habría que verla por siempre entre antes y después de la Asamblea Nacional Constituyente. No puedo entender que un grupo de dirigentes políticos de la derecha se haya retirado del proceso electoral y democrático para alcaldes y alcaldesas. No se puede entender. Y hoy viendo al pueblo votando, menos lo entiendo. Si se retiran de las elecciones, ¿para dónde van? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué alternativa le dan ustedes al pueblo venezolano? ¿Las armas? ¿La guerra? ¿La guarimba? No. La única alternativa es el debate de ideas, es la participación política. Y en democracia la única alternativa es votar. Les élections municipales sont largement remportées par le chavisme. En vue des présidentielles, une partie de la droite a choisi de ne pas se présenter. Pour l'opposition, 2 défaites consécutives seraient une déroute politique inconcevable. Considérer le résultat des élections comme entaché de fraude devient alors la seule stratégie possible pour ne pas s'assumer vaincu.
Entonces la pelea se dio de una manera que expresó en realidad en qué condiciones están los dos principales bloques políticos en Venezuela. Uno está unido, a pesar de todos los golpes, con un liderazgo, a pesar de todos los golpes, que es el de Nicolás Maduro, que se ha fortalecido en estos últimos meses, con un discurso coherente que plantea la vía electoral como la vía de la resolución de los conflictos en Venezuela, versus una oposición enfrentada entre sí, que planteó desconocer el poder, ir a elecciones y no ir a elecciones en 4 meses, y que de alguna manera tiene una desorientación estratégica porque, a pesar de todos los ataques económicos, los ataques violentos callejeros, los ataques diplomáticos, comunicacionales, psíquicos, fronterizos, etcétera, etcétera, no logra dar por fin con la experiencia revolucionaria, porque creo yo no logra entender, y esto es ligado eminentemente a su posición de clase, la dimensión identitaria del chavismo. Malgré ses échecs politiques, l'opposition vénézuélienne reste gagnante sur le plan du contrôle économique et sur le terrain des médias. C'est par le biais de son monopole médiatique qu'elle se fera entendre à l'international. Todo eso contempla el principio de injerencia humanitaria, que va coetáneamente con el principio de intervención humanitaria. Y se habla en esa legislación vigente que el principio de autodeterminación de los pueblos cede su preeminencia al principio de injerencia humanitaria cuando los gobiernos no garantizan la vida o cuando los gobernantes son señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra. Vivimos una dictadura mediática, no es una exageración, es la realidad. Ellos cuentan la realidad que quieren. La nuestra es una verdad, es una, puede haber otra, es una verdad colectiva, una verdad hecha con la gente. La de la CNN es una verdad hecha con unos pocos, con los que mandan, con los dueños, los que se creen dueños de este mundo. Venezuela sigue siendo ejemplo para el mundo, a pesar de que la CNN no lo diga, que Euronews no lo diga, a pesar de que mientan. También ese es un cambio de conciencia que reclamamos y que invitamos a otros pueblos de otras latitudes, de Europa, de otros sitios, a asumir esa conciencia. Au Venezuela, sur 111 chaînes de télévision, 61 sont privées, 37 communautaires et seulement 13 sont publiques. Même chose à la radio et dans les journaux. Y todo indica, y así por ejemplo se recoge en las conversaciones callejeras, que van a empeorar. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos frente a un escenario electoral, nuevamente la derecha salió derrotada y esto se va a traducir en un intento de profundizar los golpes sobre la economía para condicionar el voto. O sea, así como tenemos pronósticos favorables en lo político, no podemos decir lo mismo para la economía. A mí una de las cosas que más me inspira es eso, ver gente que está pasando grandes necesidades, pero está claro, sabe que el enemigo es otro, no es el gobierno, no es, o sea, que la culpa o la responsabilidad no está directamente en el gobierno. Y a pesar de que también sabe que hay corrupción, que hay muchos malos manejos, pero sabe que en el fondo el grueso de la responsabilidad está en la contrarrevolución, digamos, en los que quieren acabar con la revolución bolivariana. La guerre de 4e génération est un concept nord-américain inventé en 1989 qui repense la guerre de manière psychologique, décentralisée et menée sur le long terme, dans laquelle tous les moyens de pression sont utilisés. Sans intervention militaire de terrain et utilisant la population, ce type de guerre implique le recours aux techniques d'insurrection et de guérilla. C'est une guerre du contrôle de l'opinion, à travers la manipulation des médias, nécessitant un vaste soutien financier. L'objectif visé est l'étouffement méthodique de la population, afin de conditionner le vote dans le sens d'un changement de pouvoir. Et quand cet objectif n'est pas atteint dans les urnes, la menace s'adapte. La guerre qui se joue aujourd'hui au Venezuela relève d'une guerre plus large. D'une guerre contre ceux qui cherchent à ouvrir de nouveaux chemins,
contre ceux qui s'opposent à l'impérialisme et qui luttent pour l'indépendance. Il n'y a pas de miracle vénézuélien, mais une dynamique, un processus de changement qui résiste et qui croit en l'avenir. ¿Cómo se construye una salida del modelo capitalista? ¿Cómo se construye una sociedad socialista hoy en el siglo XXI, en un mundo como es el venezolano, altamente atravesado por el consumismo, por deseos de impuestos por las principales empresas y maquinarias de consumo mundial? Es decir, no estamos en la sociedad ideal que soñamos que podría existir para construir el socialismo, sino que estamos en una sociedad del siglo XXI con hombres y mujeres atravesadas por estas contradicciones que se han planteado construir un modelo socialista que, insisto, nadie sabe muy bien cómo se hace. Porque afuera está como sobredimensionado lo malo y invisibilizado lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es el talante de un pueblo, la voluntad de un pueblo, la voluntad de una dirigencia de seguir el camino del socialismo, de seguir el camino del humanismo, de seguir sembrando en los niños, adolescentes y en las personas esa politización que ha sido como una especie de chaleco protector para el pueblo, precisamente para llegar a esos altos niveles de conciencia, de compromiso y de esperanza de que siempre vendrán tiempos mejores para el pueblo venezolano. Asumiendo la batalla, la lucha y la comprensión, caminamos en senderos hechos en revolución, abordando comunidades, tratando de rescatar. Acechamos a ese pelado que piensa solo en matar. No llevamos 2 meses, llevamos casi 3 años haciendo rap con buen contenido y revolucionario. No somos las voces de los que no quieren ser mandados. Alza el puño si de esto estás cansado. Hoy el grito se mantiene mientras que el tiempo trasciende. La discusión de ideas de una juventud rebelde sin ser más amoldeable, pero con la convicción de seguir en esta lucha, nacidos en revolución. Se discuten propuestas mientras que ideas se emanan. El presente nos obliga a pensar en el mañana, donde no existirán estructuras ni corrupción, porque no habrá ni obreros ni patrón. Somos revolucionarios desde que nacimos, hasta nuestros parientes fueron asesinados por aquellos que los querían mandar, pero ellos se alzaron y empezaron a luchar igual a nosotros, como le estamos haciendo ahorita, ayudando a mi pueblo que es el que necesita. Y aquí estamos desde el 2010 en causa de resistencia, en causa de resistencia. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Hay que pensar en ayudar a nuestra gente y pienso que no es difícil si la lucha es persistente. La chamba se asumió y nos mantenemos de pie. Juventud revolucionaria, habla claro que es lo que somos, que el fruto de la rabia, la rebeldía y el dolor. El futuro de esta patria depende de nuestra acción, caminando en colectivo, apostando a la unión y para que se consolide la revolución.